¿Qué más me dice la teoría de la distribución normal? También se le conoce como distribución continua, también como distribución de Gauss, ¿no? Distribución gaussiana también. ¿Es importante para qué? Para mi procedimiento estadístico, porque hace un agrupamiento de datos y obviamente me permite ver si es simétrico. Como también nosotros revisábamos el tema de la distribución normal. ¿Quién se acuerda? ¿Qué estadísticos me permitían ver la distribución normal? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estadísticos de la estadística descriptiva me permitían a mí, por ejemplo, saber que mis datos tenían o no tenían distribución normal? ¿No? Ya habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que era el tema, ¿qué cosa? Los estadísticos de distribución, bueno, las medidas de distribución. ¿A quiénes teníamos? A la simetría y teníamos a la kurtosis, ¿no? También podíamos tener nuestro histograma de curva normal. También podíamos verlo de repente con el tema de la desviación estándar. También podíamos analizar de repente nuestro diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Eran algunas formas de poder establecer que había distribución normal, pero sobre todo con la simetría y la kurtosis y con el tema de mi histograma de curva normal. Entonces, esos eran las alternativas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características, pues, de una distribución normal? Como bien ya lo mencionamos, tiene que ser simétrica. Eso lo vimos la clase pasada. Habíamos dicho que si los datos o la campana la partíamos a la mitad, ambas caras debían ser iguales. Además, otra característica es que la mediana, la media y la moda coinciden, o sea, son iguales. Estamos ahí frente a algo simétrico, ¿no? Cuando la media, mediana y moda son igualitas. En la mayoría de casos no va a suceder, al menos la mediana, moda y media van a ser muy parecidas, muy cercanas, eso sí, y eso va a indicar si una tendencia simétrica, ¿no? Además, es asintótica al eje de las abscisas, ¿no? Eso quiere decir que la forma de la campana o la extensión de la campana no va a tocar nunca el eje X, ¿no? Nunca va a tocar, siempre va a estar bien cerca, pero no va a tocar. Y además tiene forma de campana, ¿no? Esas son las características de la distribución normal. Y ahí tenemos nuestra, al costado de la parte izquierda tenemos pues nuestra campana, esa es la campana, y nuestra distribución normal tiene esa forma, ¿no? Siempre tiene esa forma. Y acá está bien. Esa es la forma que tiene. Lo partimos a la mitad, a la media, la izquierda y la derecha pues son simétricas, son iguales, ¿no? Deberían ser iguales, o al menos teóricamente es así. En la práctica hemos visto que no, ¿no? Al menos se parecen, sí, pero no son iguales. Esa es que sea simétrica, tiene la forma de campana, la media, la mediana y la moda coinciden, eso lo hacemos en la estadística descriptiva, y esa asintótica al eje de las abscisas significa que este límite que aparece por acá nunca va a tocar, nunca va a tocar el eje X, eso me dice la teoría. Entonces, eso es. Borro todos los datos y esas son las características. ¿Cómo se forma de repente una distribución normal? ¿No? ¿Cómo se forma con mis datos? ¿No? Yo recojo un conjunto de datos. Y habíamos dicho que esto solamente es válido para variables cuantitativas. Así que cuando tú estás frente a una variable cuantitativa, automáticamente dirás, tengo que sacarle la normalidad para saber si entramos a un análisis paramétrico. Hay que sacarle normalidad. Y si te da flojera, no quieres sacarle la distribución normal, no hay problema, dirás, entonces me voy directo pues a un análisis no paramétrico, ¿no? No quiero hacerle de repente la prueba de normalidad. Entonces te vas de frente a un análisis no paramétrico. Pero recordemos también que es mejor, ¿no? Una prueba paramétrica, siempre para variables cuantitativas, va a ser mejor, va a ser una prueba más potente, más exacta, así que hay que priorizar pues siempre su uso. Entonces, ¿cómo se forma esta distribución normal? Cuando uno tiene los datos, ya uno va a tener pues su eje X, su eje Y, y conforme tú vayas obteniendo los datos cuantitativos, los vamos a ir agrupando.
Ya en este caso, tengo aquí la talla y tengo su frecuencia. Es como decir, vamos a hacer una tabla de frecuencias de mi variable cuantitativa y las voy a ir agrupando, ni bien coinciden, las voy a ir contando, pero cuántos coinciden. Entonces yo puedo tener por un lado, ¿no?, un grupo de una encuesta de algunos datos y medir la talla de repente, hacer un recojo de datos. Entonces habrá un grupo de personas que tenga 1.75 de talla. Los voy a contar, no sé, pues serán 10, serán 20, serán 30, serán 40, pero todos coinciden en que tienen 1,75 m. Vamos a suponer que estoy encuestando a 1000, bueno, 1000 personas. Un grupito tiene 1,75 m. Sigo encuestando y al momento que encuesté y ya saco mi resumen, habrá otro grupito que tenga 1,70 m. Habrá otro grupito que tenga 1,65 m. Otro grupito que tenga 1,60 m. Otro grupito más lejano que tenga 1,50 m, por ejemplo. Habrá otro grupo que tenga 1,80 m, otro grupo que tenga 1,85 m, otro que tenga 1,90 m, otro que tenga 2 metros, por ejemplo. Pero si nos damos cuenta, siempre, siempre la mayoría de datos siempre se va a centrar pues al centro, obviamente, se supone acá, y de ahí conforme se va yendo para la izquierda o para la derecha, los datos se van a ir achicando, ¿no? Esa es la tendencia en una distribución normal, ¿no? Y al final, pues, ¿qué hace? Se genera, pues, una tendencia o al menos la forma de una campana, ¿no? Porque acá tenemos puntitos, puntitos, puntitos y se va generando esa campana. Entonces, es así como funciona la distribución normal. Los datos se van agrupando y en base a ese agrupamiento, pues, veremos si tiene o no tiene forma de campana. Acá sí. Y se supone, teóricamente, que en cualquier población que yo levante datos, siempre va a tener esta forma, o al menos en la distribución normal, siempre va a tener esta forma que estamos presentando. Entonces, cuando uno analice tus datos, siempre vas a buscar pues esta forma, ¿no? Vamos a tener que buscarla sí o sí. Entonces, ¿estamos claros? Es así como funciona la distribución normal. Y entonces, más práctico, pues en el SPS, hacemos nuestro histograma de curva normal, ya me muestra las barras agrupadas, y al final ya me muestra encima la tendencia de esa curva. Y con eso sabemos si hay o no hay distribución normal, pues, ¿no? Bastante sencillo. Entonces, pero así es como funciona. Y ahí tenemos la curvita. Y justamente esto es lo que les preguntaba, pues, ¿no? ¿Con qué otras medidas yo puedo darme cuenta que había o que no había distribución normal? Con la simetría y la kurtosis, con valores bastante o iguales o cercanos a cero, ¿no? Eso es lo que queríamos. Porque la teoría obviamente nos dice que tiene que ser cero, pero en la práctica vemos que debe ser cercana a cero para asumir una distribución normal. La simetría y kurtosis puede ser negativa y puede ser positiva, cualquiera de los dos. Pero el límite era, ¿cuánto era el límite? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto era el límite para asegurar una distribución normal buena? O al menos que mis datos tienen distribución normal. ¿Cuál era ese límite? ¿0.25? Era 0.5. Ya cerca, cerca. Estaba bastante cerca, Karina. Ya, Es que le estoy dividiendo en los dos lados. Se supone que hay que dividirle a los dos lados, entonces sería 0.25 cada uno. ¿O estoy mal? No, eso es cuando hagamos estadística inferencial, ¿no? Ah, ya, Ahorita ya. estamos viendo el tema de la normalidad todavía, ¿no? Entonces, eso todavía es cuando hagamos el tema de la campana de Gauss, cuando hagamos una cola, dos colas, ¿no? Ahí hacemos la división. Pero para este caso solamente estamos consultando el límite de la simetría y la kurtosis y era 0.5, ¿no? Para considerarlo Ya pasó. que era normal o era no normal. Otros autores me decían 1, otros 1.5, pero entre 1 y 1.5 ya eran muy extremos. La recomendación era que sea 0.5, ¿no? Ya 0.5. Entonces, para medida de distribución 0.5, límite. Sin embargo, la teoría era 1, 1.5. Y esto era lo de la simetría, bueno. Podíamos ver una simetría negativa,
una simétrica o una simetría positiva. En la práctica va a ser muy raro encontrar esto. Y ustedes pueden analizar sus datos, ¿no? Va a ser muy, muy raro. Lo que sí vamos a poder encontrar es lo que está en la parte izquierda y lo que está en la parte derecha, ¿no? Que son muy semejantes a una distribución normal. La negativa que hacía, los datos a la derecha se agrupan, se concentran más al lado de la media y los datos a la izquierda están más alejados. Lo mismo sucede con la simetría positiva, pues los datos a la izquierda estaban más agrupados y a la derecha había un ligero alejamiento, dependiendo qué tan grande era esa simetría. La kurtosis por su parte hacía, bueno, acá simetría, comparación horizontal decimos, y la kurtosis decíamos una comparación vertical, ¿no? Una normal era el azul, y si era, era positiva, pues era bien alargada para arriba, y si era negativa, pues era bien chata, todos los datos estaban bastante alejados entre sí, ¿no? Entonces, eso era. O la verde también significaba que los valores están bastante concentrados, ¿en dónde? En la media, pues, ¿no? Iban a estar toditos agrupados acá. ¿Ya? Eso era lo que habíamos aprendido en estadística descriptiva. Representamos también con un histograma de curva normal. Y hoy vamos a aprender, aparte de la distribución normal que ya sabemos cómo verlo gráficamente, el gráfico QQ. Este gráfico de la normalidad también es otro gráfico que me sirve para ver normalidad de datos. Y esto lo vamos a usar bastante cuando veamos incluso regresión lineal más adelante. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo determino normalidad acá? Los puntitos o las frecuencias de los datos conforme se vayan apareciendo tienen que estar encima o al menos cerca de la línea que se está trazando. Esta es una línea. Entonces los puntitos tienen que estar bien ahí mismo en la recta encima, como están acá, pegadas a ese valor, juntitas, o al menos lo más cerca posible. ¿Cuántos datos deben estar cerca? Pues se asume que la mayoría tiene que estar cerca, ¿no? Para considerar que hay distribución normal. Y por su contrario, yo encontraría de repente valores que están por acá, sí. ¿Sí? Los azules. Así. ¿Eso que me indicaría? Pues que básicamente no hay distribución normal. Obviamente una simetría la tendríamos de repente bastante grande, una kurtosis también bastante grande. Así que hay que mirar también esos pequeños detalles, que es otra forma de ver la distribución normal. ¿Qué más? Listo, eso básicamente es estadística descriptiva. Lo único que hemos aumentado ha sido este grafiquito de acá. El resto ya lo conocemos, ya lo conocíamos. Luego ya tenemos, ya para esta sesión, que aplicar pues lo que es la prueba de hipótesis, pero para normalidad. Solamente para normalidad. Entonces, aquí tenemos que tener claro lo que es la regla de decisión, que ya lo hemos visto en la clase pasada también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta qué cosa, el valor alfa, ¿no? Y justo en el chat me mencionaba Julio el valor alfa, ¿no? Eso tiene mucho que ver ya en cuando hacemos prueba de hipótesis, ya el tema del valor del alfa, pues, ¿no? Que era normalmente, ¿cuánto era el alfa? 0,05, ¿no? 0,05, que está por acá. Y para normalidad, el error estándar que se asume pues es 0,05 justamente, ¿no? Ya para el tema de normalidad. Y la regla de decisión hay que saberla sí o sí, bueno. Y esto funciona para cualquier prueba de hipótesis. Hoy vamos a hacerlo con normalidad. Vamos a aplicar esta regla. ¿Qué dice la regla? Si tu valor P, lo que nos va a arrojar el SPS, es menor o igual al valor alfa que tú has definido, que normalmente es 0,05, entonces voy a rechazar automáticamente la hipótesis nula, en automático. Caso contrario, si tu p-valor te resulta que es mayor a ese valor de 0,05, no se va a rechazar la hipótesis. En otras palabras, si el p-valor es menor o igual al alfa, se acepta la hipótesis alternativa. Caso contrario, se acepta la hipótesis nula. Entonces, esa regla hay que grabárnosla bien, hay que tenerla, si es posible, impresa, de repente ahí en un lugar ahí para tenerlo a la mano cuando hagamos cualquier hipótesis, porque siempre la vamos a utilizar. ¿Qué más? Luego tenemos ya lo que es la prueba de normalidad, una vez que ya nos hemos detenido a hacer ese pequeño análisis, y podemos hacer la prueba de normalidad con Shapiro-Wilk o con Lorentz-Smirnov. ¿Ya? Y ojo que hay más pruebas.
Ya si ustedes se ponen a leer la literatura, incluso la literatura que se les deja y, ¿no? En el tema del aula virtual, ustedes se van a poder dar cuenta que hay más estadísticos, ¿no? Pero Shapiro y Kolmogorov, pues son los que más se usan, obviamente, ¿no? En el SPS son estas dos pruebas que hay. En Yamovi, por ejemplo, vamos a ver que existe otra, que es Anderson-Darling, es otra prueba también para normalidad. Ya entonces, eso cuando veamos obviamente Yamovi, ¿no? Entonces, ahorita solamente tenemos al alcance estas dos, pero las demás igual van a funcionar de la misma manera. Entonces, entonces, cuando usamos cada uno de ellos, pues la literatura también sugiere que Shapiro-Wilk es para muestras menores y Kolmogorov, perdón, muestras pequeñas, me dice la teoría, ¿no? Muestras pequeñas. Y Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes, me dice la teoría. Entonces, ¿de dónde saco yo que 50, no el límite? Porque ahí pongo 50, ¿no? Entonces, pero la literatura dice eso, ¿no? Ya luego los investigadores pues interpretan, pues cuánto es una muestra pequeña, ¿no? Muchos autores coinciden que una muestra pequeña es menor o igual a 30, otros coinciden en que es menor o igual a 50, otros incluso dicen que una muestra pequeña es menor o igual a 120. Entonces, ¿uno a quién le hace caso? ¿No? Obviamente tienes que tener pues tu respaldo teórico, ¿no? ¿Sabes qué? Yo he leído pues a este autor, incluso no solo uno, he leído varios autores, los cuales me sugieren, ¿no? Los cuales me sugieren que el Shapiro-Wilk lo use pues para muestras menores igual a 50, pues, ¿no? Entonces, lo usarás. Y Kolmogorov me dicen que lo use para muestras mayores a 50, entonces usarás esa literatura, ¿no? Porque de ahí, pues, cuando tú hagas tu trabajo, ¿no? El asesor también te puede decir, no, es 30, te puede decir, ¿no? No, es 120, ¿no? Y uno no se va a poner a pelear, pues no, yo lo aprendí con 50, yo lo aprendí con 120, ¿no? Porque ya saben ustedes que la literatura lo avala, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, profesor, no hay problema. Yo lo puedo considerar con 30, pero no tengo la literatura a la mano. Si usted tuviera la literatura, me la puede facilitar para darle lectura, ¿no? O en todo caso lo voy a investigar, pues, ¿no? Y si encuentro que es para, y si encuentro de repente la literatura de 30, pues lo voy a usar, no, no hay problema. Pero si no lo encuentro, mejor me quedo con mi literatura que tengo ya con varios artículos que me dicen que lo use con el límite 50, ¿no? Entonces, todo sustentado, pues, ¿no? Sin pelear, sin renegar, porque a veces algunos se ponen a pelear, ¿no? Entonces, lo ideal es simplemente sustentar con autores y listo. Luego, ¿qué más? Tenemos sus planteamientos de hipótesis estadísticas, que me dicen hipótesis nula e hipótesis alternativa. Ya ese planteamiento también ya está dado, también te lo va a dar la literatura, cualquier libro, cualquier artículo, incluso cualquier blog que ustedes lean. Pero para sustentar, obviamente uno no va a presentar blog, ¿no? Tienes que presentar tus libros, tienes que presentar tus artículos. Entonces te va a dar esto mismo, igualito que les estoy presentando acá. Algunos puede que sea con otras palabras, pero un poco más técnicas de repente, ¿no? Pero la nula que nos dice así ciertamente, que la muestra sigue una distribución normal, o que la muestra se parece a una distribución normal, o que los datos de la muestra evaluadas persiguen una distribución normal. Y la alternativa, que la muestra no sigue una distribución normal. Estas dos hipótesis no se mueven. Yo no las he inventado, Ismael no las ha inventado. Eso está en los libros, está en la literatura. Yo simplemente lo cojo, lo pongo en mi informe y al final me ayudo de quién? De la regla de decisión, ¿no? Con esa regla voy a decir pues si hay o no hay normalidad nada más. Directo, porque la regla es directa. Lo único que tengo que saber es cómo aplicar el estadístico nada más y luego interpretar la regla y ya está. Y cuándo usar también el estadístico, ¿no? Nada más. Y entonces eso es normalidad. Y acá está Shapiro-Wilk para una muestra, muestra aleatoria, variables cuantitativas, muestras menores o iguales a 50. Tenemos las hipótesis estadísticas, tenemos la regla de decisión. También tenemos a Kolmogorov, una muestra aleatoria, doble cuantitativa, muestra mayores a 50 y tenemos las reglas de decisión y tenemos sus hipótesis estadísticas. Entonces, ¿qué necesito saber para aplicar la prueba de normalidad? Uno, saber el nivel de medición de mis variables. Eso nosotros ya lo sabemos. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón.
¿Cuándo las vamos a aplicar? Solamente cuando son cuantitativas, pues. Y por lo general solamente cuando son variables escalar razón, nada más. ¿Qué más tengo que saber? Mi cantidad de la muestra, cuánto estoy evaluando. ¿Cuánto es mi muestra? 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000. ¿Cuánto es tu muestra? Debes de saberla. Y una vez que tienes esos datos, pues escoges el estadístico adecuado. Y luego ejecutas la prueba e interpretas. Si ya sabes que tu variable es nominal, queda descartado pues la prueba de normalidad en automático. Si ya sabes que tu escala de medida pues es ordinal, también queda descartado en automático tu normalidad. Pero si ya sabes que tu variable es cuantitativa, razón, pues automáticamente, no, sí, tengo que hacer la normalidad porque es cuantitativa, ¿no? Y mi muestra pues es 80. Entonces según la literatura pues tengo que, le voy a aplicar ¿qué cosa? Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Porque es mayor a 50. Entonces ya sabemos qué aplicar. Escogí y ahí hice los 3 pasos. Lo único que me queda es ejecutar la prueba e interpretarlo nada más. Entonces, en el tema de normalidad, ¿qué cosa necesito? Según ya un resumen de la literatura, un p-valor mayor a alfa. Eso es lo que yo necesito. Un p-valor mayor a alfa para garantizar que mis datos tienen normalidad. Y ahorita lo vamos a ver cuando interpretemos bien esa regla de decisión. Entonces, eso es normalidad, así de sencillo. ¿Qué más? Luego, ya luego, cuando también lean la literatura, ¿no? Si se ahondan ahí a leer un poquito más, vamos a encontrar un teorema, ¿no? Me dice un teorema de límite central, me dice. Es un teorema que existe. ¿Y qué me dice ese teorema? ¿Qué me dice? Independientemente de la medición que hagamos, cuando se promedie sobre una muestra grande, dice, aparecerá de forma natural una distribución normal. Eso me dice el teorema del límite central, así se dice. Teorema del límite central es como que una teoría, ¿no? ¿No? Independientemente de lo que nosotros midamos, independientemente de tu variable. Siempre igual tiene que ser cuantitativa, ¿no? Pero independientemente de lo que mides, pues notas, temperatura, no sé, pero cualquier variable cuantitativa. ¿Qué me dice la teoría? Cuando yo promedie sobre una variable grande, o sea, mayor a 30, me dice, porque muestra grande lo considera mayor a 30, aparecerá de forma natural una distribución normal. Se sobreentiende que también tiene que ser, obviamente, aleatoria. Pues. Entonces, muchos pueden acogerse a ese teorema y decir, ¿sabes qué? Como mi muestra es 50, por ejemplo, yo me acojo al teorema del límite central. ¿No? ¿Por qué? Porque el teorema me dice que para cualquier variable cuantitativa que sea mayor a 30, pues automáticamente hay distribución normal. Y hay trabajos en los que ¿no? A veces se suelen acogerse a ese teorema. E incluso también la literatura de algunas pruebas estadísticas nos indica que son muy robustas y que, a pesar de que no se pruebe la normalidad, a veces se pueden utilizar, dicen. Eso dice también la literatura. Así que sería válido entonces acogerse al teorema del límite central también. Ya, sin embargo, pues en la práctica, a nivel de investigación, en las tesis, ¿no? Incluso en los artículos también, no se suele acogerse a este teorema del límite central. Se suele hacer la prueba de normalidad. Incluso a nivel de asesorías, a nivel de trabajos de investigación, todos los que he asesorado, a todos les piden el tema de la normalidad. No, no hay ningún asesor que te diga que existe un teorema del límite central, pues, ¿no? No hay. Entonces, pero sí existe, ¿no? Incluso tiene pues su fórmula, su forma de poder calcular todo ello para que haga la comprobación y todo ello, ¿no? Entonces es un teorema bastante grande acá. Simplemente tenemos el resumen, ¿no? Y acá tienen los autores también abajo, ¿no? Que después se los voy a dejar ahí en la literatura para que le puedan echar un vistazo, lo puedan dar una leída también. Aquellos que quieran profundizar más sobre esto. Igual nos queda como teoría. En algún momento puede que nos sea útil esa información. ¿Qué más? Luego tenemos lo que es la homoscedasticidad, ya que me dice que la varianza se mantiene constante en los grupos, ¿no? Acá sí usamos las varianzas, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que en la estadística descriptiva yo les dije que
solamente usábamos pues lo que era la división estándar, ¿no? Por la estadística descriptiva, la varianza solo me permitía calcular el tema de la... Entonces, acá que me dice la varianza se mantiene constante en todos los grupos, me está diciendo. O sea que las varianzas van a ser iguales, me dice, pues, en ambas evaluaciones. Entonces, eso es lo que evalúa esta prueba, o esto es lo que vamos a evaluar, ¿no? También se le conoce como homogeneidad de varianzas, como igualdad de varianzas, o varianza constante, ¿ya? Y esto se va a evaluar cuando tengamos factores, es decir, cuando evaluemos grupos, de 2 a más grupos, o de 2 a más muestras independientes. Para muestras dependientes o relacionadas, se asume que las varianzas son iguales, ¿no? Por defecto ya se asume que sí son iguales. Así que ahí no hay que hacer ningún cálculo. Solo para cuando usamos grupos, muestras independientes. Y en la práctica lo vamos a poder ver también. ¿Qué estadísticos existen para prueba de igualdad de varianzas? Leven y Bartlett también. Estos dos, bueno, uno lo tenemos en el SPSS, pues, ¿no? Incluso, no, sí, los dos lo tenemos en el tema del SPSS, ¿no? Leven y Bartlett. Pero el que más se utiliza, ¿no? Y que vamos a usar hoy día, es la prueba de Leven, ¿no? Porque Bartlett sí se encuentra en otro procedimiento, ya lo veremos cuando usemos más adelante la prueba de Andon. De momento solo vamos a ver Leven. Las hipótesis estadísticas, también tienes hipótesis nula, también tienes hipótesis alternativa. La hipótesis nula me dice que las varianzas son iguales o son constantes, y la alternativa me dice que las varianzas no son iguales o no son constantes. O acá diríamos hay homocedasticidad, acá diríamos no hay homocedasticidad. La regla de decisión ya sabemos la misma para todos. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Qué necesitamos entonces en este caso? ¿No? Para ver el test de Levin, también según la regla de decisión, necesitamos un p-valor grande también. Test de Levin, muestras independientes, muestra aleatoria, variable cuantitativa. Nula, alternativa, regla de decisión. Bartlett, lo mismo. Mismo procedimiento, mismos supuestos, mismas hipótesis estadísticas. ¿Cuándo sé que debo aplicar la igualdad de varianzas? Pues primero saber el nivel de medición de las variables. Cuando sea cuantitativa, debo escoger el estadístico adecuado. Por lo general siempre va a ser Levin, es el más común. Y luego ejecutar la prueba e interpretarlo. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay igualdad de varianzas? Cuando tenemos un p-valor superior a 0,05 o a nuestro alfa que hemos definido. Y por lo general es 0,05. Hasta ahí, consultas. ¿Estamos claros? Schmidt, Sí. Schmidt, buenas noches. Una consulta. ¿Qué exactamente es la homocesticidad? ¿Qué mide? ¿Qué Homocedasticidad. función cumple? Ya el tema de la homocedasticidad, ya, es básicamente, ¿no? Para ver, como decía yo, si las varianzas, ¿no? Que nosotros hemos visto en la estadística descriptiva, ¿no? Si las varianzas son constantes, o sea, son similares, bueno, básicamente ello. O visto de otro punto, podríamos decir también, si es que hacemos un diagrama de dispersión de repente, que los datos pues se mantengan uniformes, ¿no? Tengan todos una sola tendencia. No una tendencia lineal, ¿no? Sería una tendencia de repente horizontal, que todos los datos vayan de repente de esta manera. Así, ¿no? Cuando yo haga de repente un diagrama de dispersión, que todos mis datitos tengan esta tendencia, por ejemplo. Así, ¿no? No es una tendencia lineal, obviamente, pero tiene una tendencia, un agrupamiento de esta manera. Entonces, si mis datos se van agrupando de esta manera, ¿no? Me va a decir que hay homogeneidad de las varianzas, o sea, todo está siendo uniforme. Ese es en primer lugar. ¿Para qué nos va a servir cuando hagamos estos, o para qué lo vamos a hacer? Para poder distinguir, sobre todo, qué prueba estadística vamos a aplicar más adelante, ¿no? Para eso nos va a servir, porque al final no distingue si voy a entrar a un análisis paramétrico o no, ¿no? Porque para entrar a un análisis paramétrico solamente necesitamos normalidad.
La igualdad de varianzas me permite distinguir dentro de las pruebas paramétricas qué prueba específica voy a hacer. Un claro ejemplo sería con la T-Student, ¿no? Tenemos por un lado T-Student para varianzas homogéneas o varianzas iguales, y tenemos una T-Student para varianzas no iguales o varianzas heterogéneas. ¿Ya? Varianzas iguales es igual a decir varianzas o decir homocedasticidad. Ya, eso es lo que diríamos. ¿Quedó claro? Algo. Ya, entonces, ya igual Porque yo, en la yo práctica lo escuchaba que la homostesidad era un valor relativo del error, porque ahí, por ejemplo, tú has mostrado un caso de regresión lineal, ¿no? Bueno, es lo que he entendido, ¿no? Lo que estás tratando de explicarme, la regresión lineal, ¿no? Que va a no, tener la no, forma. estamos explicando la forma general de la igualdad de varianzas. En el tema de regresión lineal, sí hablamos de errores, porque se hace la igualdad de varianzas de los errores, obviamente. Porque regresión lineal genera unos errores, ¿no? Entonces, de esos errores que ahí se genera la homogeneidad de las varianzas. Acá no, pues no trabajamos con errores, ¿no? Acá trabajamos con los mismos datos, nada más. Eso hay que tener claro, ¿no? Y la presencia de los datos van a tener más o menos, pues, esta forma, pues, ¿no? Cuando se haga la dispersión, por ejemplo, ¿no? Esa es la forma. Igual en la práctica después lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero la homostesidad es un valor o es una forma. No. Es básicamente lo que comprueba, ¿no? Es las varianzas en sí. O sea, es como decir, ¿tu varianza cuánto es para tu primera variable? 10. Ya. Varianza para la segunda variable, ¿cuánto es? No sé, pues 30, ¿no? ¿Esas varianzas son iguales? Así, comparativamente, no, ¿verdad? No son iguales. ¿Sí o no? No No son son iguales las iguales. varianzas. No son iguales. Pero si yo diría, a ver, mi varianza por acá es igual a, no sé, pues, a 8. La varianza, por otro lado, que yo estoy comparando, pues será, no sé, pues 5 de repente. ¿Son iguales? Parece que Algo, tampoco. Se están acercando, pero porque esa chica, claro, en comparación con el anterior, eran muy variantes. En cambio, ahora sí ya pues, no son tan variantes. O sea, se algo van, se van achicando, ¿sí o no? Entonces, pero después exacto. digo, a ver, mi varianza es 5.335, por ejemplo. Y de mi otro grupo, como son muestras independientes, de mi otro grupo la varianza será, pues, no sé, pues 5.12 de repente, ¿no? Entonces, vemos Ujú. que las varianzas acá no son iguales, obviamente. No van a ser iguales nunca en la práctica, no va a haber nunca una igualdad de varianzas, pero van a ser similares. Y eso es lo que prueba la prueba, ¿no? Que las varianzas que estás analizando, pues, sean muy similares, ¿no? Eso es lo que se ve, eso es lo que prueba la homocedasticidad. Que las varianzas sean iguales. Si son iguales, perfecto, mejor, ¿no? Y eso lo hemos visto en la estadística descriptiva, ¿no? Cuando analizamos varianzas, pero no lo analizamos ahí en ese momento porque no nos iba a servir ahí, ¿no? Nos iba a servir más para este procedimiento, ¿no? Que es de homocedasticidad. Ujú. Perfecto. Ahora sí, ¿estamos claros o todo igual queda? De repente igual queda dudas, pero igual lo podemos ir más adelante viendo, ¿no? Conforme Sí, avancemos la perfecto. clase lo vamos a ir viendo. Perfecto, Schmidt. Ya está. Entonces, vamos a borrar esto de acá. Ya está. Entonces, de esa manera probamos ya normalidad y probamos homocedasticidad de las varianzas o igualdad de las varianzas. Y eso justamente aterrizábamos ya pues en un análisis paramétrico, ¿no? Eso nos iba a servir para eso, o para eso estamos haciendo esta sesión teórica que hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, si tengo un análisis o una variable cuantitativa, debo priorizar un análisis paramétrico, probar la normalidad, y dependiendo de lo que yo vaya a probar, si son muestras relacionadas o muestras independientes, hacer lo que es la homocedasticidad, o sea, igualar las varianzas. Caso contrario, que no esté analizando una variable cuantitativa, pues entrarás directamente a un análisis no paramétrico, o porque no cumples la normalidad, también entraremos a un análisis
no paramétrica. Y eso es lo que vimos hasta la clase pasada, ¿no? Parte teórica. Ahorita lo que hemos hecho es todo esto recordar un poquito y agregar algunos conceptos clave nada más. Entonces, vamos a iniciar ya con los ejemplos. Todo está en el aula virtual, igual les voy a mandar ahorita el WhatsApp, pero todo ya está en el aula virtual también subido. La variable cualitativa no requiere normalidad, dijiste, ¿no? No, no requiere normalidad. Perfecto. Por ejemplo, si yo he procesado una información con escala de Likert, no es necesario hacer la normalidad, ¿cierto? No es necesario porque, pero tienes que analizar, ¿no? Obviamente depende, ¿no? Pero tienes que analizar. En principio, como es ordinal, Likert, no deberías aplicar lo que es la normalidad. Ujú. Sin embargo, ya saben ustedes, si tú la transformas y la sumas, y la conviertes a cuantitativa y tu análisis lo vas a hacer con la variable transformada cuantitativa, solo con la sumada, Sí, perdón, con la sumada, ahí sí, pues, porque ya pasó a ser cuantitativa. En ese caso sí tienes que aplicar normalidad. sí, justamente se va a trabajar con... Bueno, dijiste que puede ser con el promedio o con la suma, ¿cierto? Claro, si lo trabajas con el promedio no necesitas porque sigue siendo ordinal. Ya. Si lo sumas, sí, pues, porque ya es sumatorio, es un nivel, es un puntaje ya, ¿no? Ahí sí necesitas normalidad. Perfecto. Está bien, Smith. Gracias. Ya está, listo. Entonces, a ver, les mandé al grupo. Sí, ya les mandé al grupo. Entonces, ahora sí, vamos a... Ya está. Ahora sí. Entonces, vamos a abrir los ejemplos para hacer el tema de la práctica de normalidad. Que como les dije es bastante sencillo. Lo único que necesitamos comprender es un poquito la teoría y de ahí la aplicación pues es bastante rápida. No necesitamos pensar mucho tampoco, solo entender lo que es la regla de decisión nada más y plantear bien nuestras hipótesis estadísticas, nada más. Acá tenemos, bueno, Kolmogorov-Smirnov, ¿no? ¿Cuánto es la teoría? Shapiro-Wilk, ¿cuánto es la teoría? Mis hipótesis estadísticas, acá las tenemos. Y la regla de decisión se las vuelvo a repetir. Eso hay que tenerlo bastante claro. Luego tenemos algunos ejemplos que ya hemos trabajado en clase. Voy a abrir mi archivo SPS. Y vamos a trabajar este ejemplo de acá. ¿Ya qué variable? Precisión de inventario. Una variable. Precisión de inventario. ¿Qué me dice acá? Que tengo los datos recopilados del proceso de control de inventario y tengo medidas de pretest y tengo medidas de posttest. O sea, muestras. ¿Qué muestra es esto? ¿Dependientes o independientes? Estas son muestras dependientes, pues, ¿no? Muestras relacionadas, pretest y posttest, porque los datos provienen obviamente de la misma muestra, ¿no? Provienen de la misma muestra. Entonces, ya tenemos ahí los datos. Necesito acá determinar mi tamaño de muestra, mi tipo de variable y mi escala, y determinar qué estadístico voy a realizar. Entonces tenemos por acá, precisión de inventario. Pretest, precisión de inventario, posttest. Tengo mis datos, son cuantitativos. ¿Cómo sé que son cuantitativos? Pues tengo arriba la reglita, pues, ¿no? La reglita me indica que son escalas que son cuantitativas. Entonces, para estos datos, diré cuánto es mi muestra. Mi muestra es 22, acá tenemos 22. Y el tipo de variable, pues, es cuantitativa, ¿no? Cuantitativa razón, incluso si queremos darle específico. Entonces, esto es 22. Este es tipo de variable cuantitativa. Y la escala de medición, pues, en este caso es razón, ¿no? Y el estadístico que vamos a utilizar es o bien Shapiro-Wilk o bien Kolmogorov-Smirnov. ¿Y cómo lo sabemos? Dependiendo del tamaño de la muestra. ¿Cuánto ha sido nuestra muestra? 22. Entonces la más adecuada sería Shapiro. Shapiro-Wilk, ¿no? Eso es lo adecuado. Entonces luego que ya determiné qué prueba voy a utilizar, ya necesito solamente aplicar ya la prueba, pues. Para eso, ¿qué necesito? Conocer las hipótesis estadísticas en primer lugar.
Tienes que conocerla, sí, debes conocerla. Cuando agarres práctica ya no vas a necesitar ni siquiera declarar las hipótesis estadísticas. Es en automático. ¿Qué necesitamos? Hemos dicho un p-valor chiquito o un p-valor grande. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hemos dicho? P-valor chiquito o p-valor grande para saber que hay normalidad en los datos. ¿Se recuerda o no se recuerda? Mientras los van recordando, vamos a ver qué nos dice la hipótesis nula. ¿Quién se acuerda? ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Tiene que ser menor, anular. No, esa es la regla de decisión, ¿no? Eso es regla de decisión. ¿Qué nos diría la hipótesis estadística, ¿no? ¿Qué nos dice la hipótesis nula? ¿Qué nos dice la hipótesis alternativa? Ya, ¿qué nos decía? Básicamente la nula nos decía que hay normalidad, o la muestra sigue Una una... distribución normal. Ajá, la muestra sigue una distribución normal. Esto es lo mismo que decir, la muestra sigue una distribución normal. Eso es lo que nos decía, eso es lo que hemos visto en la PPT y lo van a poder leer también en los artículos. Y la alternativa nos decía que básicamente no hay normalidad. O lo mismo que decir lo de arriba, pero negándola, ¿no? ¿Sabes qué? La muestra no sigue una distribución normal. La muestra se parece, los datos que estoy analizando persiguen, se parecen, tienen la forma de una campana de Gauss, también la podría decir, ¿no? La muestra tiene una forma de campana de Gauss. La muestra no tiene una forma de una campana de Gauss. Al final, es lo mismo. Listo, tengo las hipótesis estadísticas, necesito la regla de decisión. Entonces, ¿cuál era la regla? ¿Se acuerdan? Esa regla yo les dije que hay que aprenderlo, hay que aprenderla. Si es posible, hay que tenerla impresa, pegada en algún lugar, una foto, una captura de pantalla. La cosa que lo tengamos listo cuando queramos interpretar algo. Al menos hasta que uno agarre práctica. Una vez que tú agarras práctica, ¿no? Y estás haciendo tus análisis, ya no hay necesidad, pues no hay necesidad ni siquiera de anotar la hipótesis nula, la alternativa, ni siquiera la regla de decisión, porque ya la vas a tener grabada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? P-valor, ¿qué cosa dice P-valor? ¿Qué nos decía? Menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, que sea mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. En su defecto, se acepta la hipótesis alternativa o simplemente le ponemos H1 que es hipótesis alternativa. Acá en su defecto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Eso es lo que tenemos. Entonces, esa es la que yo debo de saber. Que debemos dominar. Estimado, Sí, una consulta. Cuando ese p-valor 0.05 rechaza la hipótesis nula, o sea, quiere decir de que ahí existe diferencias y en el otro no existe ninguna diferencia. ¿en cuál? ¿En el de acá? ¿Te refieres al primero? O sea, digamos, en ahí se admite o se acepta de que hay diferencias, digamos, para por lo menos en una de ellas y en las otras no admite diferencias. Bueno, no estamos probando diferencias, ¿no? Porque una cosa es probar diferencias en mi muestra, pero lo que sí podemos probar, si queremos tomar el término de diferencias, es decir que, no sé, la muestra es igual a una distribución normal y la muestra es diferente a una distribución normal. ¿Podríamos Eso decir es. eso? Sí, también, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Acá podemos decirle, ¿sabes qué? La muestra o los datos, ¿no?
datos, ya. ¿no? Son iguales, habíamos dicho, ¿no? Son iguales Eso pues, son a iguales a la... la distribución normal, podríamos decir, sí. Y acá podríamos decir qué cosa, los datos no son iguales, ¿no? No son No son, iguales o son diferentes, ¿no? también, ¿no? O son diferentes a la distribución normal. Distribución. Ah, ya. Podemos decirlo así, sí, podríamos, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esta prueba no es para probar, como se dice, diferencias, ¿no? O diferencias significativas, que normalmente se llama, esas son pruebas comparativas, ¿no? Pero Ah, ya. podríamos darle el sentido, ¿no? Sí, puedes decirle, ¿sabes qué? La nula me dice esto, la alternativa me dice esto. Podría ser, Ok, ok. pero en esencia es lo que marco acá en verde. Esto de acá. Listo, entonces esta es la hipótesis, esta es la regla, y entonces ya nos queda solamente hacer el procedimiento, nada más. Y el procedimiento es sencillo. Acá, tengo estos dos, ¿qué hago? Lo voy a analizar, me voy a estadísticos descriptivos, y nos vamos a explorar. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Esos son los pasos. Damos clic, paso mis dos variables, que es la precisión de inventario pretest y la posición de inventario post-test. Lo paso a la derecha, en lista de dependientes. Ahí está. Luego, donde dice acá mostrar abajo, le voy a dar solamente gráficos. Y en la parte derecha que dice gráficos, botón gráficos, en la parte derecha le voy a dar gráficos. Y aquí es donde vamos a seleccionar la normalidad. Diagrama de cajas no necesito, descriptivos tampoco no necesito, lo único que quiero es la prueba de normalidad. Entonces le doy clic donde dice gráficos de normalidad con pruebas. Acá está, gráfico de normalidad con pruebas. Le doy continuar y le doy aceptar. Listo. Y me aparece acá la tabla. Y lo que me interesa pues es esta prueba de normalidad. Y acá está el título, prueba de normalidad. ¿Qué tengo? Shapiro-Wilk y tengo Kolmogorov-Smith. ¿Cuál voy a usar? Depende del tamaño de la muestra. ¿Cuánto me muestra? 22 habíamos dicho. ¿Cuál entonces debería de utilizar? Pues el tema de Shapiro-Wilk, ¿no? Es la que yo debería utilizar. Y acá me sale pues que son qué cosa. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Y voy a llevarlo para abajo. Incluso con todas estas hipótesis lo voy a llevar para abajo. Acá está. Ahí está. Kolmogorov-Smirnov no lo voy a borrar porque no lo necesito. Así que sus informes ustedes también lo borran, ¿no? Hay a veces informes en los que lo dejan ahí también Kolmogorov, pero no nos sirve, ¿no? Así que ni lo vas a usar. E incluso si no sabes qué es Kolmogorov-Smirnov, viene el jurado y te hace la pregunta. Acá en tu informe has colocado Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué es esa prueba, no? ¿Para qué sirve, no? ¿Cuándo la usas? E incluso acá tu interpretación dice que has usado Shapiro-Wilk, ¿no? Pero ¿por qué no se usó Kolmogorov mejor, no? Si ahí lo tienes al costado, ¿no? Entonces se presta para que te hagan más preguntas incluso. Entonces, mejor no colocar. Yo siempre digo, cualquier cosa que no vayas a interpretar, no vayas a colocar, ni lo coloques. No hay que colocarlo. Entonces, acá tenemos, este es el SIG, este es el p-valor, valor p, p-value, nivel de significancia, como lo encuentres en la literatura. Ese valor es lo que vamos a analizar. Entonces, aquí vamos a analizar, obviamente, valor por valor. Entonces, vamos a analizar este primer valor. Según lo que está acá, según la información que les presento, este pretest, los datos de este pretest, ¿tienen distribución normal o no tienen distribución normal? ¿Qué me dicen? ¿Tendrán o no tendrán distribución normal? No se rechaza la nula, ¿no? No se rechaza la nula. A ver, vamos a ver. Entonces, voy a quitarle acá el color verde un ratito. Entonces, aquí nos está comentando, ¿no?, el compañero Franz que no se rechaza
la hipótesis nula. Entonces vamos a ver, voy a marcarlo acá en verde. En la verde se rechaza 0,396. Ya, y Karina nos Pero, comenta que se pero rechaza. Sí, pues, 396 es mayor, pues, mayor que 0.05. Ahí dice, si es mayor que 0.05, no se rechaza, se acepta la nula. Y la nula dice que no hay norma, o sea, hay normalidad. Ya, ya, entonces vamos a analizar dos puntos de vista. Está bien, hay que analizarlo, pero hay que analizarlo y hay que revisar pues las reglas que estamos viendo, pues, ¿no? Ya hay que revisar. Y Marco también nos comenta por acá. Me dice Marco, no tiene distribución normal. Entonces ya tenemos varias posiciones. Ya hay que ver. Por un lado me dicen se rechaza o no se rechaza, y por aquí que no tiene distribución normal. Entonces vamos a interpretarlo, ¿no? Porque todo tiene su sentido, entonces hay que verlo. ¿Este p-valor cuánto es? Se supone que acá hay un 0 delante, pero acá también hay un 0. Entonces este es 0,396. Entonces, este valor de acá, ¿qué cosa vamos a hacer? Si que no lo dominamos todavía. Este p-valor que está por acá, tú vas y lo reemplazas nada más. En vez de este p-valor, vas y lo reemplazas. Ya está. Sencillo. Y luego comparas. ¿Sabes qué? Este 0,396 es menor o igual que 0,05, te haces esa pregunta, pues, ¿no? ¿Es menor? Diré, no, ¿es menor o no es menor? en ese caso sería mayor, pues, ¿no? Claro, entonces no es menor, sino entonces esta alternativa no la estoy cumpliendo, ¿sí o no? Esta no la cumplo, porque acá digo, yo estoy afirmando, ¿es menor? No, pues no es menor, entonces esto no lo estoy cumpliendo. La descarto un ratito. Luego voy a la siguiente regla, ¿no? Esta es la siguiente regla. 0,396. Y esta regla me dice, es mayor que 0,05. Y ahí nuevamente me hago la consulta, pues, ¿no? ¿Eso se cumplirá o no se cumplirá, no? Ahí es mayor, pues. Entonces, sí se está cumpliendo. Entonces, me quedo con esta decisión. ¿Y qué me dice? Si estás cumpliendo esto, dice, no se rechaza la hipótesis nula. Automático, dice, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué te dice tu hipótesis nula? ¿Dónde está la nula? Por acá arriba. Y hay normalidad, ¿no? Ahí está, mira, hay normalidad. Lo único que yo he hecho es interpretar la regla, nada más. No he hecho nada más, ¿ah? Solo... Pucha, Smith, disculpa, entonces habría que llevarlo al p-valor ahí porque a veces es engañoso, lo miras así y no te puedes dar cuenta. O sea, tendrías que llevarlo al p-valor y ponerle mayor igual o menor igual, y entonces ahí determinar recién, pues, o ponerle el cero, ¿no? Porque con la coma nomás que está a 3 puntos y tanto, al parecer, así a simple vista, parece mucho mayor que el 0,5, pues, ¿no? Claro, digo, no, como le digo, normal, no hay ningún problema. Cuando uno comienza, se le puede resultar un poquito complicado. La idea es facilitarnos. Entonces, como ya tienes tu regla, vas, lo llevas, lo copias, lo pegas y analizas uno por uno, ¿no? Con calma, ¿no? Aquí no hay que apurarnos, pues, ¿no? Con calma nada más. Ya hemos determinado que este es mayor. Ahí lo vimos, es mayor, ya está, con calma nada más. ¿Qué me dice? No se rechaza la nula en automático, así con calma, ¿no? Ujú. Como me dice no se rechaza la nula, tú vas donde tu nula, por acá, pero acá te dice no se rechaza. ¿Qué significa que no se rechace? Que lo acepte, pues, ¿sí o no? Lo acepto. Ujú. Entonces yo acepto mi hipótesis nula, pues, ¿no? ¿Qué me dice la nula? Pues hay normalidad, pues, ¿no? La muestra sigue una distribución normal. Los datos son iguales a una distribución normal. Ahí está. El primer casito, hay distribución normal. Y sigo analizando ahora el segundo. Y es igual, ¿no? De repente todavía no lo comprendo bien cómo funciona la normalidad. No hay problema. Copias, esto lo vuelvo a resetear, o le generas dos veces si tú quieres, ¿no? Depende de cada uno también, ¿no? Esto lo reseteamos y nuevamente comparamos. Lo pegas por acá
y lo pegas por acá, ¿no? Y comparamos nuevamente. 0,6 será menor o igual que 0,05, me hago esa pregunta, pues, ¿no? Y si lo cumple, lo marco, pues. Pero acá vemos que no cumple, ¿no? Porque el 0,6 no es menor que 0,05. Entonces, esto de acá no se está cumpliendo. Y me queda la otra alternativa. Y de igual manera, comparo. Pero al momento que tú ya rechazaste esta primera opción, ya ten por seguro que automáticamente ya se acepta la siguiente, pues automático ya. Entonces, evalúas igual, ¿no? 0,6 será mayor que 0,05. Claro que Sí, sí. ¿no? Si es mayor, ¿no? Ahí está. Entonces, acá te dice de frente qué hacer, ¿no? No rechaces la hipótesis nula. O te está diciendo, acéptate la hipótesis nula. Hay normalidad. Y listo. Para ambos casos, ya determinamos que existe normalidad. Mire, una pregunta. Ahí donde está el 0,05 y yo veo en el otro lado 0,670, yo puedo poner 0,005 para que iguale al 0,670. ¿Dónde ponemos el 0,005? A ver, está la coma, ¿no es cierto? Acá. Pero ¿Sí? sí, de ahí sigue Ajá. mayor, pongo el 0, o 0 punto, ¿puedo poner un 0 más ahí? Acá. Sí. No. Tiene que ser 0,05, ¿no? Ah, y si pongo un 0, ¿qué pasaría? Si tú le aumentas acá, por ejemplo, un 0, tú me dices para que iguale la cantidad. Sí, No, pero para que iguale la cantidad tendrías que ponerle al final, ¿no? Un 0 acá, ¿no? no, pero ya no, eso ya no le cambia, Este 0 que le añadí al último, no, porque esto es 0,0000, ¿no? pero es 0,50, ya no es distinto. O es No. 0,50 es igual a 0, pues, a 0,5, pues, ¿no? Ajá. Claro, entonces, ya, ese 0 de costado, retíralo nomás, pues. Ajá. Ese de acá Esto es, porque esto de acá es un 5%, como nos dijeron acá en el chat, ¿no? Estamos trabajando, como dice Julio, un 5%, bueno. Ah, ya, claro, un 5%, pero el 1 y los dos ceros, pues, por los dos decimales. Ajá. Entonces es Ah, 0,05, pues, ¿no? pero, y si le pones un 0 a la derecha, ¿ya no es 5% o si sigue siendo igual? Sigue Sigue siendo siendo. igual, sigue siendo igual. Claro. Y ahí tendría 5 sobre 1000. No, sigue siendo igual. No, sigue siendo igual. No hay problema acá. Aquí le puedes agregar todos los ceros que tú quieras, ¿no? Ah, ya. No, yo lo decía para facilitar, digamos, esa resta o esa suma, pues, porque si sumamos, digamos, si restamos 0,670 de 0,50, obviamente ahí sale, es mucho menor, ¿no? ¿Es menos o es más? Ah, claro, es otra forma de poder de repente verlo, ¿no? Tú lo puedes Claro, restar. o 0 sea, podrías decir, ¿no? 0,670 menos 0,50, por ejemplo. Y ahí hay, y si esa resta debe darme un resultado. Si eso es menor, ya pues definitivamente, pues ahí cumplirá, no cumplirá, pues o, no, me estoy equivocando. también puedes darle ese de repente, ¿Lo esa podemos hacer interpretación. así para ver si funciona? Puede ser, pero ten en cuenta también, ¿no? Que este valor, cuando tú hagas de repente la resta, si entonces tú me dices que hagas la resta, por ejemplo, de 0,670 menos 0,05, ¿no? Sí, 50 ya sería, pues, Pero, para ponerlo debajo del 0,670, ¿no? pero va a dar lo mismo, pues, ¿no? Así le des 0 punto igualito, va a ser lo mismo. Igualito va a Ajá, ser. Cero, por acá te va a dar tu 2 y te va a dar tu 6 y tu cero, pues, ¿no? Ahí está. Y esto como si fuera así nada más, pues, ¿no? Al final sale lo mismo, ¿no? ajá. Y acá como Ah, esto te va a dar, esta resta te va a dar pues obviamente un resultado positivo, ¿no? Y esto de acá siempre, cuando se cumple esto, siempre te va a dar un resultado positivo también, ¿no? ay, ay, ay. Sí, para mí se me hace más fácil, creo, colocarle así, ¿no? Del mayor al menor, así, restando.
Allá, no, está bien, cada uno lo puede manejar así, no hay problema, ¿no? Cuando tú lo has hecho su restita, está bien, ¿no? Y el cero lo aumentas al final, no le puedes aumentar antes. Esa era mi duda, estaba dudando, pues, por eso estoy consultando. Ya, está bien, siempre, siempre al final. Ya está, entonces ya tenemos que los dos son normales. Entonces, los compañeros que dijeron se rechaza, ¿no? Estamos bien ahí. Y aquellos que de repente dijeron que no se rechaza, no, perdón, que se rechaza, no, que se rechaza, por ejemplo, que dijeron que se rechaza la hipótesis nula, ya que se rechaza la hipótesis nula, ahí hay que verificar bien, ¿no? Porque esto no es la alternativa, ¿no? Nosotros nos quedamos con la opción que es no se rechaza la hipótesis nula. Esta es la correcta, ¿no? Entonces, hay que verificar bien siempre los datos. Y también me dijeron no tiene distribución normal. Ya lo acabamos de comprobar que sí hay distribución normal. Ya, entonces hay que verificar bien. Entonces, ambos deben cumplir la distribución normal. Otra forma de verlo, y más fácil todavía, yo sé que algunos ya de repente lo pueden dominar o ya lo sacaron también, es que estos dos valores tienen que ser mayores a ¿cuánto? Mayores a 0.05. Si eso sucede, automáticamente tú vas a decir que hay distribución normal. En automático. Y es cosa que ha sucedido acá, mira. Este es mayor que 0,05, este es mayor que 0,05. Entonces, hay distribución normal. Sin necesidad de repente de que estés analizando la regla de decisión. Pero eso no quiere decir que no conozcas la regla de decisión, ¿no? Tienes que conocer la regla de decisión sí o sí. Esta es una forma rápida ya. Una vez que dominas esto, ya normal, pues sabes que como es mayor, pues automáticamente hay distribución normal. Pero tú ya sabes que esto significa que no se rechaza la hipótesis nula y por ende hay distribución normal. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Y acá interpretamos. Sí, ahora ya va quedando claro ya. Listo. Entonces solo nos falta la interpretación. Ya, la interpretación. Entonces, acá ponemos, a ver, en vista y el valor P en el pretest fue, le pongo 0.396 y en el posttest fue 0.670 y como ambos valores fueron superiores a 0.05, que era lo que habíamos indicado, entonces, ¿qué pasa? Haciendo todo junto, ¿no? ¿Sabes qué? Como son mayores, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los datos siguen una distribución normal. Normal, claro. Listo. Entonces ya lo tenemos interpretado. Incluso si lo quieres hacer más corta la interpretación, pones de frente, ¿no? En vista que el p-valor, no sé, en el pretest y posttest fue superior a 0,05, los datos siguen una distribución normal. Hay trabajos que tú lo puedes poner así nada más, ¿no? En la tabla tal, se evidencia que el p-valor en ambas mediciones fue superior a 0.05. Por lo tanto, existe normalidad en los datos. Ahí está, más sencillo, porque se supone que acá ya dominas más, ¿no? Esta parte. Si no, pues lo hacemos por partes, ¿no? Acá. E incluso, cuando comenzamos recién, deberíamos hacerlo incluso más, o de repente más detallado, ¿no? ¿Qué hacemos? En la tabla tal, en la tabla X, se evidencia que el p-valor, ¿no? Que el p-valor del pretest fue ¿cuánto? 0.396. Y este valor fue superior a 0,05. ¿Qué ponemos? Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la
hipótesis nula. Por tanto, los datos del pretest tienen distribución normal. Solamente hice la primera. Lo mismo para acá. Pongo entonces también se evidencia que el p-valor del post-test fue ¿cuánto? 0.670, ¿no? Y este valor fue superior, entonces no se rechaza la nula, por tanto los datos del post-test tienen distribución normal. Listo. Y hago un resumen al final. Como ambos valores ¿no? son superiores a 0,05, superiores a 0.05, entonces los datos en conjunto tienen distribución normal. Porque lo que hemos hecho es evaluar uno por uno, ¿no? Y todos tienen que cumplir la distribución normal para que en general yo diga que hay distribución normal. Todos. Y esta es una interpretación larga, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, en sus trabajos puede ir así, lo cual puede ser muy redundante a veces, o al final puede ir así, o al final simplemente puede ir así. Ya cada uno decide cómo colocar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos acá? Pero, ojo, sí, recuerden que ambos tienen que ser normales. Ambos. Si hay uno que me sale que es no normal, automáticamente nada es normal y todo en conjunto ya se considera que es no normal, en automático. Ya, los dos tienen que ser normales. En este caso, los dos han sido normales, por eso digo que hay distribución normal. ¿Y qué trae como consecuencia que me salga que hay normalidad? ¿Cuál sería la consecuencia? Que se supone acá, al final de todo, finalmente, se usará una prueba paramétrica, ¿no? Paramétrica. Eso es lo que al final voy a concluir. O al final ya sé, pues, porque cumplimos la distribución normal. Entonces va a ser paramétrica. Ya está. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos recordar, ¿no? Para el tema de la normalidad. Podemos incluso, ¿no? Podemos incluso remitirnos a nuestros valores de asimetría, valores de kurtosis para ver, ¿no? Porque esta parte la puedo complementar con esa parte estadística. Porque hay algunos que no lo reflejan en la estadística descriptiva, entonces lo puedes hacer en la estadística inferencial fácilmente. ¿Qué hacemos? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, te vas pues y analizas tus dos datos, quitas tabla de frecuencias, te vas a estadísticos, media, mediana, moda, desviación estándar, simetría, kurtosis. Bueno, al menos la simetría kurtosis es lo mínimo que debería marcar. Gráficos, histograma, curva normal. Continuar y aceptar. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa voy a verificar acá? Para ver si cumple pues lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos dicho nosotros es una simetría pequeña, debería haber una kurtosis pequeña. ¿Cuál era el límite? 0,5. Pero según la literatura 1.5 podría indicarme también normalidad. Acá, el que más se aleja de esos 0.5, que era el mínimo que deberíamos considerar también, es este, ¿no? 1.1.39 de la kurtosis. Pero aún así sigue estando dentro de los límites. En cambio acá, mira, en el post-test, 0,0 y acá 0,5. ¿Cuál está más cerca de una distribución normal? O al menos, ¿cuál se asemeja más a una distribución normal? Los valores que están más cercanos a 0 y los que están por debajo del 0,5, que son los valores del post-test, ¿no? Si nos damos cuenta, los valores del post-test. Verificándolo gráficamente, ¿cuál se parece más a una distribución normal? ¿Este primero que es del pretest o este segundo que es del post-test? ¿Cuál se parece más? El primero, A ver, analicen bien, miren el Segundo, primero, miren el primero y miren el segundo. el segundo porque las colas están a la izquierda y a la derecha están, bueno, ¿no? Parecidas.
Por las Ajá. colas, podríamos decir que sí, sería el segundo. Ajá, habíamos dicho, si partimos a la mitad, esta partecita de por acá, sí va a parecer mucho a esta partecita de acá, ¿no? Acá tenemos una pequeña abertura, acá es más chiquita, ¿no? Pero se asemeja más a una distribución normal que la anterior. Pues miren el anterior cómo está, ¿no? Partimos a la mitad, que es por acá. Miren esta parte y miren esta parte, ¿no? Y miren esta abertura de acá, ¿no? Y miren esta abertura de acá. Perfecto, perfecto. Entonces ahí también nos vamos dando cuenta. Y es por eso también los valores de la simetría y la kurtosis, si ustedes se dan cuenta. O sea, no es lo mismo, miren los valores chiquitos que aparecen en el post-test, por eso que la campana es bastante perfecta, que es muy cercano a cero, y miren los valores de simetría y kurtosis del pretest, y por eso también el comportamiento de la campana, ¿no? Por los valores que se van alejando del 0,5. Y entonces es por eso que estamos viendo. Entonces, ¿qué más? Luego habíamos dicho, ¿dónde está? No, está mi campana, mi esto. Allá. Y acá está el tema del gráfico cucupo, ¿no? Esto sale con el tema de la normalidad, son juntos. Esta tabla sale junto con esto, ¿no? Entonces ahí están, los valores sí están pegados a la raya, y por acá también, ¿no? No es que estén tan alejados, ¿no? Entonces se observa la normalidad. E incluso se dan cuenta, nótese acá también, mira la relación que existe entre la simetría, la gráfica y también el tema de Shapiro. Nótese, mira el p-valor del pretest, que es chiquito, y mientras más chiquito, va a indicar que se va alejando de la normalidad. Y mientras más grande, se va acercando más a una distribución normal, ¿no? Este sale más chiquito que el otro porque este valor de asimetría eran más grandes, y este valor sale más grande porque los valores de la simetría eran más chiquitos, pues, ¿no? Entonces todo va guardando relación si nos damos cuenta. Ya entonces, adicional, tú puedes complementar con tu valor de asimetría. Esto lo puedes pegar si tú quieres, por acá, ¿no? Entonces tú le puedes poner acá estos resultados, ¿no? Estos resultados, ¿no? Guardan relación con los valores estadísticos, no sé, pues, estadísticos de la simetría y kurtosis. Además, con el histograma de curva normal y gráfico QQ. Ya está. Pones tu asimetría, y si quieres solo la simetría y la kurtosis, lo demás pues le dejas, no hay ningún problema. Además, si quieres lo borras. ¿Ya? Entonces dejas asimetría y kurtosis, y también le pegas pues los gráficos, ¿no? Esto, y le pegas los gráficos que están por acá, si quieres, ¿no? No es obligatorio. Uno si quiere lo puede colocar. Ahí está. Todo eso refleja la normalidad. Y además también la media, mediana y moda, porque es una característica, habíamos visto, ¿no? Teóricamente, que habíamos dicho. ¿Qué tiene que pasar con la media, mediana y moda para que los datos sean normales? Tenían que ser iguales, creo, ¿no? Ajá, tenían que ser iguales, me decía la teoría, ¿no? Tenían que ser iguales. Eso es lo que me dice la teoría, teóricamente. En la práctica hemos dicho que no van a ser iguales, pero al menos se van a parecer bastante. Entonces, mira, acá media y mediana no son igualitas, pero al menos se parecen. Incluso si los redondeas a 0 decimales, sí van a ser iguales, ¿no? Pero en la moda ya no es igual, ¿no? Incluso acá me dice que hay varias modas. Solo me está mostrando la más pequeña. Puede que una de ellas, la moda, también sea 55, porque puede haber muchas modas también. Acá 88, 87, 87. ¿No? Acá la mediana y moda coinciden, pero este ya es 88, ¿no? Pero no es que también sea un valor tan alejado, ¿no? Pero igual no es igual, ¿no? Entonces, eso también es otra característica de la distribución normal. Tanto esto de acá, tanto la simetría de la kurtosis, o sea, todo
juega un papel importante para ver si hay o no hay normalidad. Incluso las divisiones estándar, habíamos dicho, ¿no? Tienen que ser pequeñas, ¿no? Que no hay mucha variabilidad. Entonces, todo eso es distribución normal. Y todo parte de esto, ¿no? Incluso es lo mínimo que necesitamos, es esto, habíamos dicho. Pero si nos damos cuenta, todo está amarrado, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente, todo está amarrado. Sigue una sola secuencia. Entonces, ese es un primer ejemplo y vamos a ver ahorita otro ejemplo de distribución normal para luego pasar a lo que es ya homoceasticidad. Bueno. Entonces, en el tema de normalidad, pero lo que quiero es que quede claro normalidad, porque si queda claro normalidad, Schmidt. ya si queda claro normalidad, va a quedar claro lo que es homoceasticidad en automático. Entonces, vamos a ver. Tasa de conversión. Acá está, tasa de conversión. Ahí está. ¿Qué hacemos? Igual, procedimiento de normalidad. Vamos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Restablezco por acá, paso tasa de conversión, paso a la derecha, mostrar gráficos, y le doy aquí en la opción gráficos, ya sabemos. Ninguno, quito detalles, gráficos de normalidad con pruebas. Le doy continuar, le doy aceptar. Ya está. Este valor de acá lo vamos a copiar y lo vamos a aplicar acá donde dice aplicación de la prueba de normalidad. ¿Cuánto es mi tamaño muestra? Dice acá, no, 22, ¿no? Revisamos en el SPS. ¿Cuánto es mi muestra? 22, ahí está, 22. Entonces, Kolmogorov no me va a servir. Shapiro Will, ¿no? Shapiro Will. Elimino toda la columna, me quedo solamente con lo que dice Shapiro-Wilk. Ya está. Y con esto, nuevamente, repetimos el procedimiento. P-valor, y vemos si es que hay o no hay normalidad. Y acá nuevamente hay que repetir, bueno, tienes que decir nuevamente cuál es tu hipótesis nula, cuál es tu hipótesis alternativa. ¿Cuál es la nula? Hay normalidad. ¿Cuál es la alterna? No hay normalidad, en automático. ¿Qué me dice la regla? Me dice una cosa y ya sabemos qué nos dice la regla, ¿no? Y puedes usar la regla de frente o puedes usar lo que hemos dicho ya el abreviado, ¿no? ¿Esto qué me sale? ¿Normal o no normal? Me dicen por acá en el chat, ¿no? Marco me dice distribución normal, Frank me dice distribución normal, ¿no? Entonces, ¿no? Y sin necesidad de repente de ir directo a copiar toda la regla, ¿no? Pero, como yo les digo, si es necesario, tú haces pues tu regla. P-valor es menor, ¿no? Menor igual a 0,05, se rechaza hipótesis nula. P-valor mayor que 0,05, no se rechaza hipótesis nula, ¿no? Ahí está. Y reemplazas valor por valor. Acá le colocas el 0 y por acá le colocas el 0. Y si les confunde por acá, tiene 3 decimales, pues al final le agregas un 0 más. No hay ningún problema, al final sigue siendo el mismo valor. Y listo, comparamos. Nada más. Y vemos cuál cumple. Y por regla general, habíamos dicho que si los niveles de significancia son mayores que 0,05, hay normalidad en automático. Entonces, está muy bien lo que me dijeron Marco y Franz, ¿no? Existe normalidad. ¿Por qué? Y ahora viene el por qué. 0,7 es mayor que 0,05. Es mayor que 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, acepto la hipótesis nula, hay normalidad. Segundo caso, 0,3. Es mayor que 0,05, también. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Acá está la nula, no la rechazo, la acepto, entonces hay normalidad. Entonces, por tanto, como ambos valores, ambos p-valor, son superiores a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto,
existe normalidad usar una prueba paramétrica. Y lo puedes demostrar con la simetría, con la kurtosis, con todos los valores que ya hemos visto. Y lo podemos hacer, ¿no? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Estos dos los paso a la derecha, a la izquierda. Y lo pasamos tasa de conversión pretest y posttest y le doy a aceptar. Listo. Verifico mi asimetría. Está por acá. Verifico mi kurtosis. Asimetría, kurtosis. ¿Qué pasa con el pretest ahora? Son pequeñísimos. ¿Qué pasa con el posttest? Ahora se van agrandando. Pero igual están dentro del límite, ¿no? ¿Qué pasa con la media, mediana y moda? ¿Y qué pasa por acá, no? En este lado ya no son, ni uno son iguales. Por acá dos son iguales, ¿no? Entonces vamos verificando. Y eso se supone que fue la exploración inicial incluso de la estadística descriptiva. Vemos acá, se parece, no es perfecta, pero se parece. Por acá tampoco no es perfecta, pero se parece, ¿no? Entonces eso es lo que se busca. Ahí tenemos. Incluso, ¿dónde está simetría kurtosis? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Y obviamente la última incluso me dice que no se parece menos todavía, ¿no? Por eso es la abertura, ¿no? Más grande que la otra, ¿no? Entonces ahí tenemos. Incluso, qué más podríamos hacer por acá? El gráfico QQ me dice, ¿no? Por acá. Sí, la mayoría está pegada a la raya. Acá también la mayoría está pegada a la raya. Así que existe normalidad. No hay ningún problema. Listo. ¿Entendimos normalidad? ¿Estamos claros? Schmidt, y sobre lo que recomendabas que la muestra, bueno, no, dijiste que para que pueda tener una un mejor procesamiento de datos, la muestra debería ser, ¿no?, de 250 más. Y ahora veo que tu muestra es pequeña, ¿no? 22. Y Tiene eso, que ser, tiene que ser mayor o igual a 250, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? claro, Para que sea representativa. pero ahorita solamente estamos trabajando con 22 nada más. Claro, ahorita estamos trabajando con 22. Claro, eso es correcto. Ya entonces, ¿no? Habíamos dicho teóricamente que una muestra representativa tiene que ser superior o igual a 250. ¿No? Los peores escenarios, 100, 150, hasta 80 por ahí, ¿no? ¿No? Entonces aquí estamos trabajando, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces igual sigue aplicando lo que ya hemos mencionado, la parte teórica. Ya, porque en tu estudio tú igual, algunos suelen aplicar 20, 22, 30, 28, 24, ¿no? Y van a seguir aplicándolo. Y entonces, cuando tú utilices ya una muestra más grande, va a ser mejor, pues. Incluso cuando uno utiliza una muestra más grande, ya la normalidad se va dando por defecto. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando uno tiene muestras pequeñas, a veces suele presentarse más casos de que no hay normalidad. En cambio, cuando tiene una muestra bien grande, ya por defecto siempre se va a dar una buena normalidad. Y entonces lo que recomiendo, lo que me estás comentando ahorita, sí, la recomendación sigue siendo así. Una muestra representativa tiene que ser superior o igual a 250. Ya eso sí, ahorita porque ese es un ejemplo nada más. Que estoy trabajando con 22 datos nada más disponibles ahí. Claro, lo ideal de repente, no sé, quizá para poder hacer ahorita hemos hecho Shapiro, ¿no? Hemos hecho Shapiro, claro. Claro, entonces quizá un ejemplo con Kolmogorov, no sé. Allá con Kolmogorov, pero sería lo mismo, pues. Entonces, mira, acá con Kolmogorov, estamos acá, ¿no? Asumiendo que la muestra hubiera sido 220, pues. Acá, asumiendo, ¿no? Asumiendo nada más. Le voy a cambiar acá, por ejemplo. Nada más. Vamos a asumir que la muestra ha sido 220. Entonces, ya no utilizas esto, pues. ¿Cuál utilizamos? Kolmogorov. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Asumiendo ahorita que mi SPS tenía 200 de muestra. Entonces,
el valor que vas a interpretar ya no es Shapiro-Wilk. Entonces esto queda descartado. Entonces cuando uno pasa tu informe, lo que vas a borrar va a ser Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Lo que voy a mantener, ¿qué cosa es? Shapiro-Wilk, ¿no? Perdón, Kolmogorov-Smirnov. ¿Y qué voy a analizar? También, mira, acá al costadito tiene su p-valor, ¿no? Tiene el p-valor. Entonces, acá igual tiene un 0,2, un 0,2 me dice. Entonces, este funcionamiento va a ser igual. La regla de decisión es la misma, no cambia. La forma que le hemos manejado no cambia. Lo único que cambió, ¿cuál es? Es el nombre del estadístico nada más. Ya por lo demás es lo mismo. Estimado Smith, ¿sale, los mismos resultados salen? No, la interpretación es la misma. Los mismos resultados obviamente no van a salir porque son otros estadísticos. Ah, Son, ya. son fórmulas diferentes. Ya, 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 Son ya. fórmulas diferentes, eso sí, pero el procedimiento de interpretar es lo mismo que hemos hecho. Los Ah, claro, resultados pero ya varía, ¿no? Varía de todas formas por la cantidad de muestra, pues, ¿no? va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Shapiro-Wilk, ¿no? Es más, es óptimo, podríamos decir, o es para datos pequeños, ¿no? Y para datos grandes como que ya no es tan aconsejable porque pierde fuerza, pierde potencia. En cambio, con oro es óptimo para muestras grandes y cuando son muestras pequeñas ya pierde fuerza también el estadístico. Incluso mira lo que te dice acá, con una muestra de 22 acá, mira. Te muestra un asterisco, mira. Y abajo te dice, ¿sabes qué? Esto es un límite inferior de la significación verdadera. ¿Por qué? Hay Mm, inconsistencias porque el tamaño muestral es pequeñísimo, ¿no? ¿Te das Debería cuenta? ser siquiera mayor a 50, ¿no? Claro, mínimo mayor a 50 pues, para que te dé buenos resultados, pues, ¿no? Ujú. Entonces, Ya, eso, por vamos a ver, ejemplo, pues. podemos hacer un ejemplo, ¿no? ¿Lo tenemos dónde? Creo que hemos hecho por acá, en un cuestionario. ¿Dónde tenemos un cuestionario? Creo que en análisis factorial tenemos por acá. Análisis factorial caso 2. Creo que acá tenemos datos. Acá tenemos un montón de datos, 190. Entonces, asumiendo, este es un cuestionario, ¿no? Pero asumiendo que yo lo hubiera sumado. Voy a habilitar acá y acá vamos a asumir. Lo sumo nada más. Entonces voy a sumar, ¿esta es una sola variable? Sí, es una sola variable. Entonces voy a sumar todos estos datos. Ahí está, lo sumo. Y al sumarlo, ya tengo todo esto cuantitativo. Y tengo, ¿cuántos datos son? Son bastantes, ¿no? Son bastantes. Son 187 datos. A 187, ¿no? 187. Igual no sigue estando dentro de los 250 que hemos dicho, pero igual sigue siendo grande, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, 30, 40, 50, es bastante grande. Entonces, vamos al SPS, me voy a archivo, me voy a nuevo, me voy a datos. Listo. Por acá lo pegamos. Esto es asumiendo es una sola variable, ya está. Que la sumé, pues, así lo necesito. ¿Y qué hago? Su normalidad, pues, ¿no? Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Paso la a la derecha, bajo abajo en gráficos, a la derecha en gráficos, descriptivos por acá, ninguno por acá, gráficos de pruebas de normalidad. Continuar y aceptar. Vamos a ver. Y mira, ¿qué me sale acá? Ujú. ¿Cuál debo Entonces, usar? ahí ¿Cuál? es ¿Qué debo usar? menor. Entonces, ahí, en ese caso, se debe rechazar. Sí, pero ¿cuál debo usar? ¿El Shapiro o el Komodoro? Kolmogorov porque Ujú. la muestra es 187. Ajá, acá no. Este de acá no. Ahí está, este de acá. Ahí debo de Mm, fijarme, ¿no? Entonces, ese valorcito, igual yo lo puedo copiar acá en un Word. Voy a copiar al otro lado. Acá. Ahí está. Como mi muestra es grande, ya sabemos que Shapiro-Wilk no lo debo interpretar. Voy a eliminar la columna. Lo que debo interpretar, pues, es qué cosa? Kolmogorov-Smirnov. Ahí está. Entonces, esto es mi p-valor acá. Y ya no te sale el asterisco, si te das cuenta. ya no sale, pues. Ya no sale. Incluso te sale otro valor. Nos hemos dado cuenta acá, mira. Dice corrección de significación de Liliford, dice, ¿no? Esa es la corrección que se hace para el tema de Kolmogorov, ¿no?
Porque originalmente el Kolmogorov-Smirnov no probaba pues el tema de la normalidad, pero con esta corrección, que es como que un añadido, algo así para la corrección para esta fórmula, entonces sí prueba normalidad, pues, ¿no? Entonces, ¿qué analizamos? Este p-valor de acá. Y es chiquito, es bastante chiquito. ¿Qué significa que sea chiquito? ¿Que hay o que no hay normalidad? ¿Qué significa que sea un p-valor chiquito? ¿Hay normalidad o no hay normalidad? Ahí. Ahí. No hay, ¿sí o no? Correcto, no hay, ¿no? ¿Por qué? Acá dice, hay normalidad nula, perdón, alternativa, no hay normalidad. Esas son las hipótesis estadísticas. Y luego solamente me queda mi regla, pues, ¿no? ¿Cuál es la regla? P-valor menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Ahí tenemos. Entonces, este valor que fue chiquitito, pues, si tú quieres, acá incluso le añades el 0, ahí está, es prácticamente 0. Este valor 0 es menor o igual que este 0,05, sí o no. Este valor, Es menor, pues, es menor. este valor pongo por acá y es claramente menor. Entonces, ¿qué me dice? Se rechaza la hipótesis nula. Esta queda descartada automáticamente. Me dice, recházala, me dice, ni la mires, Ya se toma la alterna entonces. ni la mires, dice. ¿Qué tomas? La alterna. ¿Qué dice la alterna? No hay normalidad, pues, ¿no? Acá está. Entonces, los datos no tienen normalidad. Eso es lo que me ha salido. Si acá hubiera salido, obviamente, ustedes ya saben, si hubiera salido 9, ya pues eso cambia pues el resultado. Pero salió 0,000. ¿Dónde más lo podemos verificar? Esa no normalidad. Mira el gráfico QQ cómo sale. Datos distanciados por acá y acá. La mayoría, estos de acá por acá. Y estos datos de por acá me dicen que esos están alejados, pues, ¿no? Lo demás, acá vemos que pocos son los datos que atraviesan la recta. Como este, por ejemplo, este acá, estos que están bastante pegados, ¿no? Pero la mayoría no están tan pegados que digamos, ¿no? Por eso que me asume ahí que no hay normalidad. Y si analizamos la simetría y la kurtosis, ¿qué nos dirá? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde están mis datos? Hay que ver, está por acá. Esto no es. Este acá no. Ahí está. Analizar, estadístico descriptivo, frecuencias, pasas tu variable, tablas de frecuencias no quiero, te vas a estadísticos, media, mediana, muda, porque ya es cuantitativa, desviación estándar, asimetría y kurtosis. Continuar. Gráficos, histograma, mostrar curva normal, aceptar. Listo. Vamos a ver qué nos dice la simetría y qué nos dice la kurtosis, para ver si Ismael está mintiendo o no está mintiendo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué nos dice la simetría y qué nos dice la kurtosis? La simetría está dentro del rango. Si nos basamos en el 1.5, sí, ¿verdad? Está en el rango. Aunque es algo grande, pero está en el rango. En la kurtosis, ¿está en el rango o no está en el rango? Ya es 3.6. Ya sobrepasó incluso el límite máximo que teníamos de 1.5. Ya sobrepasó, dobló ese rango. Entonces no está en el rango. En términos generales diríamos que ambos son grandes. Ahí, acá, ya pues automáticamente ya te genera igual, te genera dudas, ¿no? Pero al ser este bien grande ya automáticamente estamos ya muy certeros que no hay normalidad, pues. Y luego veamos nuestra curva. Esta curva, veamos si se parece o no a la distribución normal. ¿Se parece o no se parece? ¿Parece o no parece la distribución normal? Sí se parece. Sí se parece, ¿verdad? Yo noto así simple vista que sí se parece bastante a una curva normal. Entonces, agarremos y partamos el dato en la media, que es 219.52.
Entonces el 219, ¿dónde estará? Vamos a ver. 225 por acá. Un 219 debe estar por acá, sumo, ¿no? Más o menos por acá. Porque yo siempre tengo que partirlo a la mitad, pero no es que lo partamos a la mitad, hay que partirlo en la media, bueno. Siempre en el valor de la media. Eso para mí yo digo mitad siempre, ¿no? Entonces ahí está. Pues ahora que comparamos, se supone esta carita de acá con esta otra carita de por acá. Bueno, le voy a poner otro color. Esta carita de por acá. Y vemos acá el alargamiento cómo está. Termina por acá. Y vemos el alargamiento cómo está. ¿Por dónde termina? Por acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto era la kurtosis? 3 y punto y algo, ¿no? Eso que refleja que los datos están bien agrupados al centro, me dice. O al menos la mayoría está agrupada al centro. ¿Dónde es el centro? A la media, pues, ¿no? Y acá están, mira, esos datos. Eso explica por qué la kurtosis es positiva y es 3 punto y algo, ¿no? Es bastante grande, ahí está. E incluso hemos visto que es una simetría negativa, ¿no? Hay buenos datos que están agrupados por acá, ¿no? Buenos datos que están agrupados por acá, por la izquierda, y hay datos que están bastante alejados a la parte derecha, por acá. Y acá está la pronunciación y acá están los datos, mira, saltando por acá. Entonces, gráficamente, aparentemente tiene una distribución normal, pero si tú lo partes a la mitad ya te das cuenta que no, ¿no? Sí hay esa distinción. Como hay muchos datos y el gráfico es chiquito, parece que hay una distribución normal. Entonces hay que analizar bien también. Por eso va de la mano asimetría kurtosis y el tema del gráfico, que la cola está bastante alejada para la parte derecha, ¿no? Ahí vemos que está alejado para la parte derecha. Entonces, de esa manera comprobamos distribución normal. ¿Ahora sí estamos claros? Ya Fran me dice que sí. Ya me confirman también los demás si estamos claros. Entonces, ese es el tema de la distribución normal, ¿no? Bastante sencillo. ¿Qué Y más? ¿Qué más? esto solamente es para poder analizar si vamos a utilizar un estadístico determinado, ¿no? Correcto, solamente estamos determinando, ¿no? Haciendo esta prueba para ver qué estadístico vamos a hacer para nuestra prueba de hipótesis de nuestra investigación, ¿no? Claro, porque Por eso. si cumple la normalidad, entonces hay estadísticos que vas a poder utilizar, pero ahora para poder recién utilizar uno de ellos hay que cumplir otros parámetros también, me imagino. Claro, por lo general es la normalidad, pero eso Claro, es pero cuando son muestras relacionadas. cuando se cumple que es normal, pero tienes varios, pues tienes varias opciones, hay varios Claro, por ejemplo, estadísticos. claro, por ejemplo, ya hemos visto acá en la PPT, ¿no? Algunos, lo que hemos mencionado. No, si son normales, por lo general son contados los estadísticos, ¿no? Si es normal, para una muestra vamos a usar t-student, que vamos a ver mañana. Si es normal para muestras relacionadas, pues voy a usar t-student para muestras relacionadas. Si son más de 2 muestras relacionadas, usaré ANOVA. Si son muestras independientes, pues usaré t-student. También ANOVA tengo. Y dentro de t-student tengo la t-student y la t de Welch también. Y luego acá tengo Pearson, si es para correlacionales. Entonces son contados los estadísticos, ¿no? Que cumplan, ¿qué cosa? Normalidad, obviamente, para cumplir esto. En cambio, las no paramétricas ya son más. Son más estadísticos que puedo utilizar. Pero acá siempre, como dices, ¿no? Tengo que cumplir normalidad, sí o sí. Solamente acá en el caso de esta de acá, que es para independientes, acá tengo que cumplir lo que es esto de acá. Homocedasticidad. ¿No? Para aplicar, pero ya estoy dentro de una prueba normal, no paramétrica. Solamente para ver si aplico t-student o aplico t de Wells, ¿no? Incluso por acá, también acá, hay otro que es parecido a la homocedasticidad, que también tengo que aplicar, ¿no? Acá, que se llama esfericidad, que es muy similar a esto.
también tengo que aplicar. Y acá también, en ANOVA también tengo que aplicar homocedasticidad para aplicar el otro estadístico que se llama Welch. Así se llama. T-Student o el otro que es Welch. ANOVA o el otro que es Welch. ¿Y qué cosas necesito? La homocedasticidad. Son requisitos para poder usar las pruebas. Si no, no puedo usar la prueba. ¿Ya? Entonces hay otros que a veces usan de frente la prueba y no utilizan ningún requisito, ¿no? Entonces eso por eso debemos analizarlo bien. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ya está. Después hay más ejercicios acá. Esto lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes. Igual lo vamos a volver a repetir más adelante. Y ya nos queda lo que es la homocedasticidad. Que como ya quedó claro lo que es la normalidad, esto es similar. Tiene sus hipótesis estadísticas también. Ahí está, mira. La nula me va a decir que las varianzas son iguales. La alternativa me va a decir que las varianzas no son iguales. La regla de decisión pues es la misma. Igual la regla de decisión. Y acá vamos a analizar. Entonces ya habíamos dicho también, la prueba de homogeneidad de varianzas solamente la vamos a aplicar cuando tenemos muestras independientes. O sea, cuando trabajamos con grupos. Ya, cuando trabajamos con grupos, nada más. Si son pretest y posttest, son muestras relacionadas. No se aplica homogeneidad de varianzas. Ya se asume que las varianzas son iguales. Entonces, tengo mi variable precisión de inventario, que es la que hemos utilizado en antes. Esta es de pretest y posttest. Así que no vamos a aplicar homogeneidad, porque se asume que como vienen de una misma muestra, tienen la misma varianza. Así que no se va a utilizar acá. Eso ya es por teoría. Segunda variable, nivel de hemoglobina. Ese sí lo tenemos por acá. ¿Dónde está? Nivel, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Nivel de hemoglobina. Y tengo mi grupo de hemoglobina que tiene grupo 1 y tiene grupo 2. Tengo dos grupos, cada grupo con 22 de muestra. Total de muestra 44, 22 por grupo. Ahí está. 22 para cada grupo. Entonces, a esto, ¿qué le tengo que aplicar? Porque la variable dependiente es cuantitativa, ¿no? La dependiente es la que me interesa acá, es cuantitativa. Entonces, sí debo aplicarle normalidad. Y como son grupos independientes, son dos grupos que estoy trabajando, incluso puedes trabajarlo con más grupos, tienes que aplicarle la homogeneidad de varianzas, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estoy acá. Entonces, mi muestra total es 44, pero 22 por grupo. Ahí está. Tipo de variable de la dependiente, cuantitativa. Cuantitativa. La escala, bueno, la dependiente es razón. Y el estadístico que vamos a utilizar, pues, es Levene. Vamos a usar también Barle, ¿no? Pero Barle lo vamos a ver más adelante, cuando veamos ANOVA. Ahorita vamos a ver solamente Levene. Y el procedimiento del Levene también ya lo tenemos ahí mismo, donde hemos hecho normalidad, ahí mismo lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Igualito. La nula que dice, hay varianzas iguales, y la alterna me dice, no hay varianzas iguales. Igual que la normalidad. Normalidad decía, hay normalidad, no hay normalidad. Acá igual, hay varianzas iguales, no hay varianzas iguales. Regla de decisión, la repetimos, menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. El valor mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Ahí está. Igualito. Y ahora nos queda solamente hacer el procedimiento. Acá. ¿Qué hacemos entonces? Me voy a la opción analizar, estadísticos descriptivos, y nuevamente me voy a explorar acá. Explorar. Acá lo voy a restablecer y voy a pasar mi nivel de hemoglobina, la cuantitativa,
en la lista de dependientes por acá. Pero ahora esta variable tiene grupos, ¿sí o no? Estamos trabajando en muestras independientes. Se divide en factores, tiene varios grupos. Entonces, ¿dónde lo paso? Acá, lista de grupos o lista de factores. ¿Qué le paso al grupo hemoglobina? Esto va a hacer que el archivo se divide en dos y me trabaje un grupo para el grupo 1 y otra parte para el grupo 2 por separado. De esa manera. ¿Qué más? Abajo solamente gráficos, tal cual como lo hemos manejado en antes. Ya, y nótese el tratamiento diferente para muestras relacionadas y para muestras independientes. ¿Correcto? Ya vieron ahí la diferencia. ¿Qué más? Estadísticos que han desmarcado, me voy de frente a gráficos. Quito diagrama de cajas, quito hojas. ¿Qué necesitamos también? Normalidad, ¿verdad? Marcamos normalidad, pues, porque eso es lo que necesitamos. ¿Correcto? Toda cuantitativa dependiente necesita una normalidad. Acá está, normalidad. Y además necesitamos, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Qué necesitamos? La prueba de Levin. Acá está. Prueba de Levin. Entonces, le digo acá, como dice ninguno, no va a aplicar nada. Tengo que darle la última opción, que dice no transformados, que es esta de acá. La última, no transformados, y esa me va a calcular el estadístico de Levin. Ya está. Normalidad y Levin. Continuar y aceptar. Listo. Entonces, acá tenemos en primer lugar lo que es la prueba de normalidad. Eso ya lo manejamos. En primer lugar nos sale 0,7 y luego 0,1. Hay normalidad en los datos. Ahí está. Eso es lo que me dice claramente. Y abajito nos interesa lo que es acá. La prueba de homogeneidad de varianzas. Acá está. Prueba de homogeneidad de varianzas. Y acá me arroja una tabla bien grande. La voy a copiar. Y la vamos a pegar acá. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Porque acá nos arroja bastantes resultados. Me dice, se basa en la media, se basa en la mediana, se basa en la mediana con grado de libertad ajustado, se basa en la media recortada. Y entonces, nosotros, en un análisis paramétrico, siempre vamos a analizar pues la media. Así que el p-valor que tú necesitas es el valor, acá está sig. Y, profesor Chico, necesito el p-valor que se basa obviamente en la media. Y acá tengo el p-valor. ¿Cuánto me sale? Y acá le agregas el 0. 0,7. Entonces, ¿eso qué me está indicando? Que las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Qué me está indicando? ¿Qué me dicen? ¿Las varianzas son iguales o son diferentes? Ahí sería diferente, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a colocarlo por acá. Sí. Dicen por acá diferentes. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Tenemos la primera propuesta, que hay varianzas diferentes, ¿no? A ver unos segunditos. Entonces vamos a analizar entonces. ¿Qué nos dice por acá? 0,7. ¿No? Entonces, ese 0,7 ya saben ustedes que hay que colocarlo igual, pues, ¿no? Por acá e igual por acá. Ahí está. Ambos valores. Entonces,
evalúo, pues. Este valor de acá será menor, pues vemos claramente que no es menor, pues. Entonces, eso queda descartado. Entonces, este valor vemos que sí es mayor que este 0,05. Entonces, ¿qué me dice? No rechaces la hipótesis nula. Entonces, si no rechazo la hipótesis nula, automáticamente acepto la hipótesis nula. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Pues hay varianzas iguales. Entonces, se cumple el supuesto de homoscedasticidad. Entonces, las varianzas son iguales. Entonces, para este caso, o para este análisis, aparte que ya cumpliste la normalidad, usarás pues una prueba paramétrica, y dentro de las pruebas paramétricas, pues yo puedo elegir para este análisis lo que es la prueba de student, o la prueba de Welch, o también se llama pues de student, con la corrección de Welch. Así, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos pudiera utilizar, pero como ya determiné que mis varianzas son iguales, ¿no? Que mis varianzas son iguales, entonces lo que vamos a utilizar pues es esta t-student, porque esta me supone varianzas iguales, y la prueba t de Welch me supone varianzas no iguales. ¿Ves? Dentro de este supuesto de homoscedasticidad lo hacemos específicamente para elegir entre una u otra prueba. Para eso lo vamos a hacer este supuesto, ¿no? Para ver qué prueba hacemos, nada más. Ya pasamos normalidad y con esta prueba decidimos a dónde vamos, por acá o por allá. Lo mismo va a suceder con cuando hagamos ANOVA, ¿no? Igualito. Lo mismo va a suceder cuando hagamos medidas repetidas. Bien usamos el mismo, o de repente, ¿no? ANOVA, usamos otro estadístico, ¿no? Que me permite también interpretar, ¿no? Dar diferencias. Entonces, vamos a revisar esa información. ¿Estamos claros? Esta prueba de varianzas me permite también reconocer otros estadísticos como lo estás planteando ahorita, ¿no? Me permite elegir. Claro, o sea, un estadístico. Pruébate Ajá. de Student, pruébate de Welch. Ajá, para este caso sí, porque para este escenario que son dos muestras independientes, yo puedo elegir o bien la T de Student o bien la T de Welch. Ambas son T, pero una es de Student y la otra es de Welch. Esta es una corrección, ¿no? Una adaptación a la prueba, ¿no? Y puedo elegir gracias a la homogeneidad de las varianzas. En otro escenario, pues, será ANOVA o ANOVA-Welch, la corrección. ANOVA para varianzas iguales y ANOVA-Welch para varianzas no iguales, ¿no? Para eso me sirve esta prueba, ¿no? Pero ya estoy dentro de un parámetro, ¿no? Estando dentro de un parámetro. Ahí está. Cuando veamos específicamente la t-student, ahí lo vamos a volver a repetir esto, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? ¿O quedó parcialmente claro, ¿no? Hay que ser sinceros. ¿Quedó claro? ¿Más o menos claro? Ya, ¿O bueno, totalmente claro, ¿no? personalmente más o menos claro. Más o menos, ahí está, entonces está bien, más o menos. Entonces, ya, entonces, igual hay que repasar el video nuevamente. Igual esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos t-student de muestras independientes, cuando veamos t-Welch, cuando veamos ANOVA, incluso ANOVA-Welch. En 4 oportunidades más lo vamos a volver a ver. No va a ser la única vez, ¿no? Entonces, ahí vamos a seguir reforzando, pues. Pero para ello necesitamos esta base. Como mínimo, conocer pues las reglas de decisión y conocer las hipótesis estadísticas de cada uno. Y ahí después vamos a distinguir fácilmente cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Bueno, pero como resumen ya saben ustedes, homoscedasticidad solamente para muestras independientes. Ya, acá les voy a poner acá así.
Solo para muestras independientes. Ahí está. ¿Está alguna consulta adicional?